Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. En la línea de fuego, con Scarlett Caseros y Héctor Palacios. Prepárate para el análisis más directo, las opiniones más encendidas y los temas que arden en la agenda nacional. Viernes, 6 de la tarde. Súmate al debate en la línea de fuego, donde la verdad quema. Bienvenidos sean todos a su nuevo programa en la línea de fuego. El día de hoy, pues como siempre, con mi compañera de fórmula Scarlett Caseros, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias, Héctor. Bienvenidos sean todos ustedes. Guatemala en el suelo otra vez. Y por ello tenemos un invitado muy especial, el licenciado Manuel Conde, a quien le damos una cordial bienvenida. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Muy amable, es para mí un honor estar en este espacio, estar en este canal y en este programa tan importante. Gracias, licenciado. Pues como Guatemala sabe, para nosotros y para TVGT es importante invitar personas que han tenido experiencia. Licenciado Manuel Conde, ex candidato presidencial, analista político, estratega en estos temas, y realmente hemos vivido muchas cosas que han impactado a nuestro país, y no digamos la dignidad de Guatemala ha sido vulnerada por la irresponsabilidad de un desgobierno, en el cual pues vamos a profundizar acerca de todo lo que pues nos ha llamado la atención. Y licenciado, una de las primeras preguntas que deseo formularle es sobre la postura de la falta de gobernabilidad por parte de Bernardo Arévalo en el caos nacional, con lo que pasó con la fuga de los reos, con esa crisis que hubo en el Ministerio de Gobernación, y lo que estamos viendo, que pues se presume que está fuera del país Francisco Jiménez. Bueno, quizá quisiera hacer primero un análisis del contexto en el cual este gobierno empezó sus funciones. Por favor. Cierto es que una campaña electoral genera confrontación, genera diferencias, genera, tensión entre los aspirantes presidenciales, y luego viene un periodo de transición. Pero resulta que Bernardo Arévalo, como jefe de gobierno, desde su llegada al gobierno, que tiene muchísimas dudas a su alrededor, él genera un modelo de gobernabilidad antagónico. O sea, él nunca hace un llamado a la unidad nacional, él encarna la unidad nacional. Sin embargo, nunca ha hecho un llamado a la unidad nacional, y esto es grave, porque el jefe de Estado, el que dirige a un país, tiene que llamar a la unidad. Correcto. Pero resulta que el modelo político que ellos imponen es el modelo propio. Ellos vienen de la confrontación, nacen en la plaza, se organizan ilegalmente como partido, llegan ilegalmente al poder, y luego desde el poder generan un modelo de gobierno de confrontación. O sea, jamás ha hecho un llamado a las distintas fuerzas políticas, jamás buscó la conciliación de ideas, de propósitos, de objetivos. Al contrario, arrogancia, prepotencia, y yo le añado ignorancia y desconocimiento del Estado. Correcto. O sea, esa es la característica, y lamentablemente para nuestro país han sido casi 2 años de ese modelo de gobernabilidad, una gobernabilidad antagónica, arrogante. Para él todos son corruptos, todos son pacto de corruptos, todos son incapaces, y un endiosamiento característico de él, que yo lo tuve de compañero en el Congreso. O sea, en ese endiosamiento él fue un diputado ineficiente. Cobraba salarios, nunca llegaba, nunca tuvo responsabilidad en las comisiones. Yo presidía la Comisión de Relaciones Exteriores y él jamás asumió una posición responsable en esa comisión. Así que, lamentablemente, para el país, y afortunadamente para los que hemos tenido una posición crítica, lo que está sucediendo hoy es exactamente lo que se ha venido diciendo a lo largo de los casi 2 años. Lo que se ha dicho es la ineficiencia, la falta de preparación, la falta de un plan de gobierno, la falta de la certeza de que un día ellos iban a llegar a gobernar, es la que los tiene hoy como los tiene. Y resulta que los hechos pues hablan por sí solos. Tristemente, Guatemala está en una encrucijada, y el responsable de esa encrucijada se llama Bernardo Arévalo de León. El responsable de la crisis se llama Bernardo Arévalo de León, y quienes todavía no quieran creer que eso es así, pues que vean sus actitudes. Exacto.
que vean las actitudes de él y de la gente que lo rodea. También vimos recientemente el video, Héctor, donde Samuel hace algunas declaraciones con un teatro tan grande, hasta con música, para que a uno le dé tristeza lo que está viviendo esa gente, pero tiene toda la razón, licenciado, y mucho que decir también de esto, ¿verdad, Héctor? Claro, mucha producción de medios de comunicación Cabal. en ese video, Sí. o sea, se nota que hay personas dedicadas a influenciar masas que los están asesorando y les están haciendo sus videos. Por cierto, debería hacer casting para tener una serie cómica este personaje, porque de veras no dan la talla. Lo que callamos los semilleros. Cabal. Hay un tema bastante importante, señor Conde Orellana, es el contrato de la UNOPS, que estamos hablando de 943 millones de dólares. Parece la gente no dimensiona cuánto es esto en plata, pero cuántas veces alcanzará para darle $1 millón a cada, $1 millón de quetzales a cada guatemalteco con esas cantidades exorbitantes. Y aparte de todo, la impunidad ante esto, porque buscaron blindarse, buscaron un medio en el cual no se les pudiera auditar, porque es a través de UNOPS. Me gustaría que usted nos diera su análisis al respecto, porque los guatemaltecos que siguen buscando servicios de salud se siguen encontrando, sobre todo con la falta de medicinas, y cuando la encuentran, medicinas contaminadas y de baja calidad. Qué daño. Recordemos que el historial de nuestro país con la UNOPS no es el mejor. Y tengo que decirlo con nombres propios. Desde el gobierno de Álvaro Colón y desde la presidencia de Rafael Espada, se dedicó el Estado a comprar medicamentos por medio de la UNOPS. Sí. Esa es la verdad. Y resulta que los mecanismos y los convenios para comprar los medicamentos por medio de la UNOPS, lo único que buscan son evitar la ley de contrataciones, evitar la fiscalización y comprar a precio barato medicamentos vencidos y medicamentos que resultan ser saldos que la UNOPS compra en otros países del mundo, donde se han quedado estos remanentes de medicamentos que se venden a menor precio porque su tiempo de vencimiento está muy cerca. Esa es la tragedia nacional que hemos tenido desde el gobierno de Álvaro Colón y la UNE, que compraron el medicamento en UNOPS y que por una orden vicepresidencial se ordenó al Ministerio de Salud comprar los medicamentos por medio de esa organización, que un día es una agencia de Naciones Unidas y otro día es una ONG porque cobra por sus servicios, que es lo que realmente hace falta aclarar. La UNOPS es una agencia de las Naciones Unidas, sí, pero porque cobra por sus servicios. ¿Por qué se vuelve ONG para cuando va a tener beneficios? ¿Y por qué es una agencia cuando viene a querer tener inmunidades, a querer tener coberturas internacionales? En fin, resulta ser un disfraz para un gran negocio como lo han hecho siempre. Ahora, el contrato que el gobierno Arévalo Herrera, porque tengo que pegar Arévalo Herrera, aquí no solo es Arévalo Herrera, que son los que han tomado las decisiones para las contrataciones lesivas a nuestro país, con un contrato por 900 millones de dólares, estamos hablando de casi 7,000 millones de quetzales, 7,000 millones de quetzales. Yo me pongo a pensar, si ese contrato hubiese sido para generar un impacto en el modelo de salud pública en nuestro país, para llenar de medicamentos, para abrir quirófanos, para llenar de equipo, pues dice uno, pues el sacrificio vale la pena. Pero esos 7,000 millones de quetzales que están en ese contrato y las comisiones que se están pagando a UNOPS, donde hay una vinculación directa con un pariente del jefe del gobierno, es una cosa que es un delito de lesa patria. Es un golpe a la economía de nuestro país porque al día de hoy los hospitales públicos están desabastecidos porque no hemos visto ningún avance en materia de salud. ¿Cuántos centros de atención permanente se han abierto? ¿Cuántos centros de salud se han abastecido? Nada. Entonces resulta que lo que sí se pagaron fueron los primeros pagos donde estaban incluidas las comisiones. Eso es lo que la investigación del Ministerio Público está dando como resultado y es lo que los tiene incómodos. Hoy hay llamadas que se interceptaron, hay documentos, pero los contratos están, los pagos que hizo el Ministerio de Finanzas Públicas están. O sea que aquí no es como ellos dicen que estos son fantasías animadas.
No, estas son tragedias nacionales que estamos viviendo como consecuencia de la irresponsabilidad del jefe de gobierno. Porque hay un solo responsable, porque la cabeza es el que tiene que tener la autoridad. Ministros ineptos. Hay un ministro de salud que ya anda prófugo, creo, porque sabe que hay orden de captura para él. El actual ministro, claro, él es un militante del grupo político al que pertenece Bernardo Arévalo, pero este militante nunca en su vida fue ni siquiera director de un hospital y hoy es el ministro de salud. O sea, no es posible que los recursos del Estado, que gracias a Dios los tenemos, se estén yendo por una cloaca, como yo le llamo, porque es a esa cloaca donde lo llevan los que hoy toman las decisiones en Guatemala. Muy lamentable, licenciado, ver la realidad en que vive nuestro país, y lo hemos también hablado en otros programas con Héctor, pero este es un tema serio en el cual este señor Arévalo se ha atrevido a decir que todo es una persecución, es un ataque que está tratando de confrontarnos unos a otros, y a este señor se le olvida, licenciado, que en esas declaraciones se está poniendo en duda una institución que debe investigar. Eso quiere decir que ellos están diciéndonos a todos los guatemaltecos que, por ejemplo, el INASIF, el DEIC, todas las unidades del Ministerio de Educación no sirven. Está contraatacando a su propia gente que trabaja para el pueblo de Guatemala. Entonces, él está causando una desestabilización nacional con esas declaraciones que él está dando. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo creo que, y lo he mencionado en los últimos días, necesitamos una revolución institucional. Eso quiere decir, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, que cuando vienen las crisis, lo peor que podemos hacer es alejarnos de la institucionalidad, y tenemos que aproximarnos a ella, y las instituciones y las personas que las integran deben de ser capaces de dar respuestas. La Contraloría General de Cuentas de la Nación, que ya rindió un informe especial de auditoría con técnicos que hicieron su trabajo, debe de velar por lo menos de 3 aspectos. Primero, el nivel de contratación que va a permitir el otorgamiento de una concesión a un proveedor, sea nacional o internacional. Luego, la Contraloría tiene que velar por la calidad del gasto. Eso quiere decir qué es lo que se va a adquirir. Si lo que se está pagando, lo que se está adquiriendo es de las calidades necesarias para cumplir el objetivo para el cual se hace una contratación. Y luego tiene que haber una contraprestación, que es el pago. O sea, yo voy a pagar el servicio que me han dado. Pero resulta que en contratación, en calidad del gasto y en pago hay fallas. Y así lo reporta el informe especial de auditoría. Lo que quiere decir que estamos en presencia de uno de los contratos lesivos a los intereses del Estado, que debiera ser ya parte de un proceso de declaratoria judicial de esa lesividad, lo que no se va a dar por una razón. En la conferencia de prensa del jefe del gobierno aparece el Procurador General de la Nación al lado de él. El Procurador General de la Nación es el abogado del Estado, no del gobierno. Los abogados del jefe del gobierno son el Secretario General de la Presidencia y su equipo de asesores legales. Pero resulta que el Procurador General de la Nación, un joven abogado sin ninguna experiencia administrativa, se va a parar al lado del jefe de Estado a poner la cara y el pecho al lado de su jefe. Pero es a él al que le correspondería buscar la declaratoria de lesividad a los intereses del Estado de este tipo de contrataciones. Correcto. Lo que no va a suceder, porque él es parte del problema y no va a querer ser parte de la solución. Licenciado, hay otra cosa que nos ha llamado la atención y que nos indigna, es saber esos contratos exorbitantes, como es un periodista que gana 30,000 quetzales, el masajista, el fotógrafo, cuando no hay inversión para infraestructura, seguridad, salud, todas esas cosas que realmente los guatemaltecos están indignados de ver que no han habido resultados, licenciado. Bueno, lo que ha pasado es el modelo de la toma por asalto del poder por parte de aquellos que sirvieron para todo lo que fue la influencia mediática. O sea, todos los que trabajaron redes sociales, los que hicieron toda la labor de meterle la cabeza a la juventud, al campesino, al indígena, un modelo que iba a ser la salvación nacional y que nos damos cuenta que no lo es, sino la tragedia nacional, pues a ellos los contrataron.
Y resulta que para los ministros, cuando llegan al Congreso y les sacan los contratos y les sacan cuánto pagan por esos servicios, servicios que no se prestan, porque por 5 publicaciones en TikTok que tienen 3 likes, les pagan 30,000 quetzales al mes. Increíble. 5 publicaciones que tienen 3 likes. Tienen más likes una publicación orgánica que una pagada como esto que está sucediendo. Pero resulta que hoy empieza a verse las nóminas de gente que tiene 1 y hasta 2 contratos por el trabajo que ellos hicieron cuando ellos fueron aquellos influenciadores en redes sociales que hoy no sirven para comunicar lo que el Estado debe comunicar, y lo que nos enseñan es una ronda, así le llaman ellos, ronda. Así será de irrelevante para ellos llamarle ronda a lo que es una conferencia que el Estado le brinda, que el gobierno le brinda a la nación. No le llaman ronda porque para ellos es eso. Exacto. No tiene mayor relevancia e importancia, aunque sigue siendo como que su tribuna de vocería. Pero al final de cuentas, vemos que esos equipos son con gente que sirvió para una tarea, pero que definitivamente no sirve para la que hoy están contratados, y están teniendo jugosos salarios arriba de los 30,000 quetzales, gente que no tiene ni siquiera un título profesional. Correcto, y aún hay más, ¿verdad, Héctor? Terrible. Sí, ahí vemos a uno que hasta candidato va a ser por un partido famoso, el mismo que salió en un TikTok diciendo que en la época precolombina se sacrificaban vacas en los cenotes. Mucho que hablar, sí. No solo hablar de que no tienen títulos, sino de la absoluta ignorancia en la que viven. Correcto. Hay un análisis que nos gustaría verlo desde su perspectiva, y es las propuestas de Bernardo Arévalo para las diferentes secciones del Ministerio de Gobernación que hoy necesitan un relevo. Hablemos del ministro de Gobernación, que por cierto ya la Corte Suprema le dio... el término es... le dio una autorización. Una autorización, ¿verdad? Sí. Cuando sabemos que según la Constitución no puede un juez formar parte de ningún organismo del Estado. El viceministro y el director del sistema penitenciario, que también hay cierta relación de esta gente con la extinta CICIG, la nefasta. ¿Qué análisis nos puede dar usted al respecto? Bueno, yo creo que, y no solo me refiero al gobierno Arévalo Herrera, me refiero a los anteriores gobiernos. El Ministerio de Interior, el Ministerio de Gobernación, es un ministerio que tiene que cumplir funciones más allá de la seguridad ciudadana. En otros países, en otras democracias, existe el Ministerio de Seguridad Pública. En Guatemala no lo tenemos. En Guatemala es el ministro de Gobernación al que visten de policía al día siguiente. Lo que vamos a ver es que el juez mañana va a ser policía y va a andar con un chaleco y va a andar con gorra y con una pistola al cinto. Eso es lo que nos ha causado muchísimas dificultades, porque resulta que el Ministerio de Gobernación pareciera ser que es el Ministerio de la Policía, y el ministro se vuelve el jefe de la Policía Nacional Civil, pero no entienden de la gobernabilidad que tiene que generarse desde el Ministerio de Gobernación. Es más, todos los gobernadores en la línea de mando, desde el presidente, pasan por el ministro de Gobernación para los lineamientos a los gobernadores. Eso nunca se habla de eso, pero eso es lo que dice la ley y eso es lo que entendemos los que sabemos del Estado. Pero el que no sabe del Estado llega al Ministerio de Gobernación y al día siguiente se vuelve policía. Vamos a ver al señor juez que ya en 15 días va a ser policía. Y ahí empieza una deformación de ese Ministerio de Interior que es fundamental para la gobernabilidad en nuestro país. Entonces yo creo que la excedencia es el término que le va a dar, que le dio la Corte a este señor juez para que él pudiera ocupar la cartera de Gobernación, pues ya lo hizo asumir funciones. Ya el otro exministro entregó el cargo y lo entregó de noche y se fue por la ventana. Sí. O sea, de verdad que como puros malandrines, entregó el cargo de noche y se fue, tiró por la ventana y ya cruzó la frontera de El Salvador y ya va huyendo. El que dijo que iba a enfrentar la justicia. Eso dice mucho porque al final de cuentas estamos claros que eso sucedió con la protección del jefe del gobierno. Ahí sí fue una evasión. No pudo haber sucedido Sí, sin la protección del jefe del gobierno y de todas las estructuras de seguridad a su cargo. Correcto. Porque resulta que ese señor
mantuvo seguridad personal hasta cruzar la frontera, quién sabe si se la llevó. Pero lo que hemos visto, que yo no tengo una evidencia de un reporte migratorio salvadoreño o guatemalteco que él cruzó la frontera, aunque los medios ya lo confirman, el Ministerio Público ya lo confirma, pues él tuvo que tener esa protección para hacer eso. Lo cual, de verdad, que no se quejen si la credibilidad va en picada. Correcto. Porque son los hechos. Vean, este grupo que llega al poder llega con una bandera, la lucha anticorrupción. Todos los demás adversarios éramos corruptos y ellos eran de la orden de la Madre Teresa. Pero resulta que hoy ellos son los grandes promotores de los hechos de mayor impacto en materia de corrupción que haya pasado en el país. O sea, un solo contrato, 7,000 millones de quetzales. Pero si nos vamos a la revisión de la colocación de los bonos del Tesoro que hizo el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, en meses pasados, que fueron 1.500 millones de dólares, que el país endeudó a 30 años, a un interés del 7% anual. Yo estoy pidiéndole a los diputados que le pidan al ministro de Finanzas un informe sobre cuánto cobró el operador financiero que colocó esos bonos en el mercado internacional. Me han dicho que llega a cobrarse entre 1 y 1.5% de servicios financieros. Wow. Tendremos que establecer sobre 1.500 millones de dólares cuánto pudo haber cobrado ese operador financiero que colocó los bonos. Pero hay algo aún más grave. Siempre que el Estado coloca bonos del Tesoro en el mercado internacional, reserva una parte de esos bonos a la banca nacional. Pues tengo información que el ministro afirmó que un solo dólar en bonos del Tesoro no se iba a dar a la banca nacional. O sea, esas son las cosas que hoy subyacen. Yo le digo, la cloaca se tapó y hoy rebalsó. Cabal. En menos de 2 años la cloaca se tapó, no aguantó tanta porquería. Y hoy sale todo eso a luz. Y eso no es algo que nos estemos inventando. No, pues. Es algo que está quedando demostrado. Ahora, yo quisiera haber venido a este programa a decir cosas bonitas o cosas agradables, pero tengo que venir a decir verdades, porque ahora nos toca encontrar el camino de solución. Tiene razón, licenciado, y por ello el programa así se llama, En la Línea de Fuego, porque en nuestro país así está. El tiempo ha dado la razón y hay muchas cosas que no nos dejarán mentir, ¿verdad, Héctor? Que Guatemala tiene el mismo sentir ahora y se ha dado cuenta que en efecto el tiempo está dando la razón. Licenciado, y en cuanto a la manera en cómo se dio la fuga masiva de líderes de las maras, ¿usted cree realmente que solo fueron 20 y que eso fue recientemente o también está consciente que solo ha sido para vernos la cara y que podría haber más novedades? Vayamos un poco a los antecedentes. O sea, nuestro sistema penitenciario está en crisis hace muchas décadas. Hace muchas décadas. Desde que yo era un estudiante de Derecho y por razones de mi trabajo en los tribunales y mis estudios tuve que ir a centros de privación de libertad, yo podía darme cuenta en Pavón cómo vivía la gente, qué negocios tenían, quiénes tenían privilegios. Era un desorden. Eso se fue incrementando y se fue llevando a los niveles que se llevó. No es Guatemala la excepción. En Perú, en Bolivia, en Colombia, los grupos delictivos tomaron control de los centros de reclusión. Y los centros de reclusión se volvieron centros de seguridad, seguros para ellos, porque desde ahí podían generar cualquier nivel de actos delictivos. En nuestro país eso ha venido sucediendo, no de ahora, y se ha permitido desde mucho tiempo atrás los privilegios y las ventajas en los centros de privación de libertad. Pero el nivel de conflictividad que hoy estamos viviendo pasa no solo por cuántos se fugaron, sino, como lo dijo el mismo director de la Policía Nacional Civil, tenemos un problema de suplantación de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente adentro usando el nombre de un criminal que está afuera y el que está adentro está recibiendo una mensualidad por estar adentro, por la falta de controles que hay en el sistema penitenciario. Ahora, la confrontación entre los grupos llamados maras, nacionales e internacionales, el Barrio 18, la Salvatrucha y otras maras, eso desbordó en lo que estamos viendo ahora, la fuga por medio de un traslado que se hizo. Se supone a centros de máxima seguridad
para que desde ahí se fugaran. Pero eso fue orquestado y eso lo están aceptando ya aquellos que han sido recapturados. Pero para llegar a eso, recordemos cómo defendió el exministro que él no iba a detener el proceso de traslados a centros de máxima seguridad. Y ahora resulta que los que están prófugos, porque son prófugos, eran aquellos jefes de los grupos que tenían o tienen el control territorial en barrios, en municipios, en departamentos y que se han puesto al servicio del crimen nacional e internacional. Quisiéramos darle paso a la pausa y continuar con esta interesante intervención. Por favor, no se mueva de donde está, que ya volvemos. En la línea de fuego, con Scarlett Caseros y Héctor Palacios. Prepárate para el análisis más directo, las opiniones más encendidas y los temas que arden en la agenda nacional. Viernes, 6 de la tarde. Súmate al debate en la línea de fuego, donde la verdad quema. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. En la línea de fuego, con Scarlett Caseros y Héctor Palacios. Prepárate para el análisis más directo, las opiniones más encendidas y los temas que arden en la agenda nacional. Viernes, 6 de la tarde. Súmate al debate en la línea de fuego, donde la verdad quema. Gracias por su amable sintonía. Estamos en la 20ª edición del programa En la Línea de Fuego y con nuestro invitado, el licenciado Manuel Conde. Héctor. Pues tenemos una pregunta bastante puntual para esto. Hay una iniciativa de Bernardo Arévalo en la construcción de un nuevo centro penitenciario. Creeríamos la mayoría de personas de que los centros penitenciarios están demasiado a la mano, tanto para el reo que se quiere fugar como para la familia que introduce a estos centros penitenciarios cosas que están prohibidas para un reo. Entonces, ¿qué solución habrá con esto? ¿Será que en realidad tener un nuevo centro penitenciario con todas las falencias que tenemos, incluyendo la de la fuga de reos, es algo viable, es algo consistente o lógico en este momento? Sin duda que como país tenemos necesidad de una cárcel de máxima seguridad, sin duda. Sin duda que las que han dicho que son cárceles de máxima seguridad no lo son, porque de ellas se escapan. Deja mucho que desear. Y porque las paredes las botan a patadas, como sucedió con una de las cárceles en Fraijanes. Todos los países del mundo tienen cárceles de máxima seguridad para el resguardo de los delincuentes de alta peligrosidad. Pero nosotros, y no se vale decir es que yo no lo sabía o eso es del pasado, porque el que llega a gobernar tiene que saber a qué llega y tiene que saber qué recibe y tiene que saber qué va a hacer con lo que recibe, porque echarle culpas al de atrás, eso se ha vuelto una mala costumbre que no resuelve los problemas, que no exime al que tiene que tomar las decisiones, y así ha sido la cadena histórica. Es que me dejaron tal cosa, es que me dejaron tal otra, una lloradera después de que llegaron, pero ya que llegaron. Exacto. Entonces el que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva, dicen en Zacapa, que es mi tierra. Entonces resulta ser que en el sistema penitenciario tenemos una crisis profunda, pero resulta que en Guatemala los centros de detención preventiva se vuelven centros de cumplimiento de condenas. El centro preventivo de la zona 18 es un centro preventivo, pero resulta que ahí hay gente cumpliendo condenas. Resulta que las cárceles de máxima seguridad, pues no son cárceles de máxima seguridad, y que sí necesitamos una cárcel de máxima seguridad, en donde el reo tenga una Bartolina, goce de 2 horas de sol al día, coma 2 tiempos de comida, no 3, 2, tenga una visita familiar al mes y que las audiencias judiciales sean virtuales. Eso lo necesitamos. Y en esa cárcel de máxima seguridad debería haber por lo menos entre 1.500 y 2.000 de los delincuentes de máxima seguridad que tienen 15 o 20, 30 ingresos, que tienen condenas, en fin, esa la necesitamos. Pero resulta que los asesores de nuestros dirigentes y gobernantes quieren hacerle más agua en el pueblo, cerca del pueblo.
Ahora parece ser que la que están planificando la quieren hacer en San Benito, Petén. Pero resulta que la quieren hacer donde está el centro de detención preventiva en San Benito, rodeada de comercio, rodeada de turistas, rodeada... Y está incómoda la gente, y tiene razón. Porque irle a desarrollar una cárcel de máxima seguridad al centro urbano en San Benito me parece una absoluta estupidez. O sea, una cárcel de máxima seguridad tiene que estar en un lugar aislado, suficientemente aislado como para que no se vayan a otro país. Correcto. Pero sí aislado de las zonas urbanas, porque ¿quién va a querer estar viviendo al lado de una cárcel de máxima seguridad? Ahora, se le encomendó al Ejército de Guatemala, al Comando de Ingenieros. Ya sale el ministro de la Defensa diciendo que ya tienen los planos y que van a empezar a construir y que van a durar 12 meses construir. ¿Qué tiene que hacer el Comando de Ingenieros construyendo cárceles de máxima seguridad? Exacto. El Comando de Ingenieros tiene dentro de la visión de un ejército multimisión, la misión de desarrollar desde el Comando de Ingenieros apoyo en tema de carreteras, especialmente en carreteras terciarias, pero ¿qué tiene que hacer en diseñar una cárcel de máxima seguridad? Primero, los ingenieros del ejército no fueron formados para eso. Pero resulta que ahora, si les piden una piscina, van a hacer una piscina o un jacuzzi. Quiero decir con esto que sí necesitamos la cárcel de máxima seguridad y la vamos a tener, pero esa cárcel de máxima seguridad tiene que ser eso. Y tienen que ir a ella esos delincuentes de más peligrosidad. No podemos seguir con un sistema penitenciario como el que tenemos. Ahora anuncia el jefe del gobierno que va a hacer un censo de los privados de libertad. Eso lo hubiera hecho el primer día. Correcto. Pero ahora que hubo crisis, ahora sí, porque siempre hay una reacción a la crisis, porque ellos no sabían qué venían a hacer. Así que, repito, los centros de detención preventiva no pueden ser centros de cumplimiento de condenas. Si cualquier persona tiene un inconveniente, un contador tuvo un problema fiscal, va a la cárcel por un problema fiscal, llega y cae en las manos de los delincuentes que gobiernan ese centro de privación. Lo primero que le toca pagar es la colchoneta, y por la colchoneta le piden 15,000 quetzales la primera noche. O sea, esa extorsión que se da en las cárceles, pues lo viven la gente que tiene parientes que están ahí y aquellos que viven bien porque tienen cómo pagar. Y definitivamente eso no puede seguir, no puede continuar. Y algo que preocupa también, que ya los guatemaltecos están preocupados por lo que estamos viendo con las decisiones que se han tomado. Licenciado, ¿cuál es su lectura en cuanto al papel de las cortes? ¿Cómo ve usted todo esto? Bueno, yo creo que si en algún momento de la historia de nuestro país el organismo judicial debe de estar a la altura de las circunstancias, es en este momento. La nueva corte, que no termina de ponerse de acuerdo ni siquiera entre ella, es una corte que tiene que asumir la responsabilidad que a ellos les corresponde, porque ellos como corte van a ir en el tiempo más allá de Arévalo Herrera. Entonces ellos tienen que sentar las bases. Si quieren abrir nuevas salas, me parece perfecto. Quieren abrir nuevos juzgados, me parece necesario. Pero en este momento debiera de existir ya como un criterio dentro del organismo judicial orientado a una aplicación de la justicia que vaya dentro de un estricto marco legal y que no quede tanto en la discreción de un juez, que hoy puede otorgar una medida a una persona, pero mañana se la niega a otro. Yo trabajé en los tribunales de justicia y existían criterios jurisprudenciales que eran para nosotros, no eran normas legales, pero era jurisprudencia que debía de cumplirse. Pero eso pues era antes. Hoy hay jueces que son ruedas sueltas dentro del mismo sistema judicial. Claro que el juez tiene autonomía y el juez tiene libertad para la aplicación de la justicia y dictar sus fallos. Pero tiene que haber un compromiso también de parte del organismo judicial como un poder del Estado de generar una justicia que lleve al país a un orden y que no sea anárquica, porque con jueces anárquicos la justicia jamás va a tener la credibilidad que necesita tener. Sí, y eso es lo que más preocupa, Héctor. Sí, importante esto de la jurisprudencia, porque incluso recuerdo que a inicios de este gobierno se sorprendió a un activista que incluso violentó a 2 diputados, no sé si lo recuerdas, se le captura con pertrechos para hacer
bombas, cócteles Molotov sí, y machetes no, pero es que era para una obra de teatro. La verdad es que da risa ver cómo se trata a un terrorista en potencia, ¿verdad? Correcto. Bueno, la opinión oportuna sobre la participación en medio de la crisis de Bernardo Arévalo en la reunión de la OEA para tratar precisamente las reformas al sistema penitenciario. Qué casualidad, ¿verdad? Que sí, se muy conjugan conveniente. las cosas, qué conveniencia. Qué eficiente. Sí, y realmente es de recordar las palabras de Franklin Roosevelt, que decía que en la política no existen coincidencias y cuando existen fueron perfectamente planificadas. ¿Qué opinión le merece, señor Conde? Bueno, yo creo que tampoco le demos tanto mérito, tampoco le demos tanto beneficio de las grandes capacidades. Yo creo que le cayó la reunión en un momento que a él no le convenía, y le cayó la reunión para tratar un tema de sistemas penitenciarios en Guatemala, justo cuando se estaba dando el tema de las fugas. Yo no le daría ese beneficio de la duda, ni creo que sean tan buenos planificadores. Sin embargo, venir a nuestro país a nivel interamericano a hablar de sistemas penitenciarios cuando Guatemala está viviendo una crisis, creo que pudo haber sido una luz de prevención y de alerta a los países participantes. Ahora, llegar con un discurso como el que él llegó, a echarle culpas a los de atrás, cuando él ya lleva 2 años, venir con un discurso de señalamientos del pacto de corruptos y que aquí, que allá, pues eso me parece de lo más falto de seriedad y de responsabilidad, porque él es responsable de lo que pase o deje de pasar en nuestro país desde su primer día de gobierno. Exacto. Eso así es y no podemos eximirlo de ello. Pero estuve en Francia hace unos meses y tuve la oportunidad de hablar con gente afín, somos gente conservadora, somos gente de derecha, somos nacionalistas. Estuvimos en Francia en una reunión y estuvieron presentes 2 diplomáticos que acompañaron la reunión a la que Bernardo Arévalo llegó a principios de su gobierno. Y me dijeron ellos, mira, él habló tan mal de Guatemala que ¿quién va a querer ir a Guatemala? Sí. Porque él vino a decir que en Guatemala la justicia está cooptada, que en Guatemala todo es un desastre, que en Guatemala no hay nada como para poder ir a invertir, o sea, a ese nivel. Entonces, ¿qué podemos esperar de aquel que habla mal de su país y trata de venderse internacionalmente, pero hablando mal de su país, cuando él debiera estar haciendo las cosas bien y hablando bien de Guatemala, donde él se pare, pero llega, así como lo hace en cada ronda, a quejarse? Y entonces, ¿quién va a querer venir a invertir? ¿Quién va a querer venir a traer algo? Pues su director de Ninguat vive pagando para que le den premios en páginas de revistas y todo, y jamás piensa en el artesano, jamás piensa en el del tuk-tuk, jamás piensa en los hoteles pequeños. No, o sea, vendemos un espejismo, pero al final de cuentas, cuando va él al exterior, lo que hace es ir a lloriquear y hablar mal de lo que él no ha podido corregir. Como lo hemos visto recientemente en sus declaraciones, que en lugar de dar la cara, como han hecho más de algún presidente anteriormente cuando son señalados de alguna situación, él lo que hace es confrontar a la población. Él no se pone a pensar en lo que los efectos reactivos ha generado esta crisis con medicamentos, asistencia de salud a las personas, ¿verdad, licenciado? Pero como el tiempo ya se nos agotó, quisiera que por favor usted generalizara o compartiera con los guatemaltecos algunos planteamientos que se podrían hacer para este actual desgobierno, porque nosotros como guatemaltecos somos responsables de lo que estamos viviendo. Bueno, yo creo en primer lugar que las crisis pueden ser oportunidades. Y como nación no podemos perder la fe en nosotros como país, claro. No podemos perder la fe en nuestras instituciones y en nuestro sistema. Y yo sí creo que si el que está dirigiendo los destinos del país no llama a la unidad, quienes somos parte de la sociedad sí debiéramos de buscar la unidad. Sí. Yo estoy convencido de que quienes están en las instituciones, en el organismo judicial, en el Congreso, en la Contraloría, en las fiscalías, en el INASIF, en fin, en las distintas instituciones, en las cámaras empresariales, en las universidades, en fin, en las iglesias, debiéramos de ir construyendo objetivos comunes como para poder decir Guatemala va hacia allá, aunque los que desgobiernan vayan hacia allá, pero nosotros sí tenemos que saber realmente a dónde queremos llegar. No nos agrada lo que está pasando, por supuesto que no, y por eso no lo callamos,
Y algunos dicen, es que no podemos estar hablando solo negativo. Si hablemos lo negativo y que lo negativo nos sirva para encontrar las rutas de solución. Porque las rutas de solución las va a encontrar aquel que conoce el Estado, pero el que conoce y el que no conoce el Estado no. Y quiero decir algo que me preocupa. Guatemala no está para esquizofrenias. Exacto. Guatemala no está para ensayos. Guatemala no está para ofrecimientos irreales. Guatemala no está para prueba-error. Guatemala está para que hoy las reservas morales, las reservas intelectuales, las reservas políticas, las reservas económicas y sociales se pongan de pie para sacar adelante el país, porque no podemos ver que el país se nos va como agua entre los dedos, porque no hay quien lo dirija. Tenemos que asumir las funciones, pero las que están en las instituciones son las personas que tienen que tomar hoy las decisiones en beneficio del interés del país. La patria se salva porque se salva. La patria no se abandona. Y es lo que en este momento corresponde. Yo ya haría ese llamado. Yo estoy seguro que en nuestro país hay mucha gente dispuesta a tomar sus decisiones y sus riesgos, sus decisiones y su carácter para poder servir al país. Y yo hago ese llamado porque creo que es lo que nos corresponde. Ustedes, desde esta tribuna, están haciendo eso. Están asumiendo sus funciones, asumiendo sus riesgos y apostándole, tal vez señalando algunas cosas, apostándole a que el país se encauce por el camino correcto. Yo creo que es la unidad de los guatemaltecos la única que nos puede salvar, y es la determinación que tengan quienes están en las instituciones la que puede marcar la diferencia. Así es. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Recuerdo que hace algún tiempo en un colegio prestigioso de Guatemala piden de tarea que escriban qué es lo que el gobierno de Cuba ha hecho en pro del bienestar de sus ciudadanos. Los que escuchamos esta retórica de una persona que participaba con nosotros, llegamos a la conclusión que el único beneficio que este gobierno le dio a Cuba fue el eliminar todas las enfermedades provocadas por el sobrepeso, porque la gente en Cuba apenas sí come. Ahorita que usted estaba mencionando que qué bueno sería poder mencionar las cosas buenas de este gobierno, la verdad es que nos pasa lo mismo. Está difícil encontrar algo positivo. Creo que solo la panacea en la mente del señor presidente, que argumenta que nosotros no entendemos el excelente estado en el que están las carreteras, porque eso fue lo que sí, eso él afirmó, también, ¿verdad? Vemos que los que tenemos pacientes, no quiero decir ni qué relación tengo con una persona que va frecuentemente a recibir los servicios públicos, en cuenta que no hay medicinas de ningún tipo. Tiene más de 2 años de estar yendo sin recibir medicinas. Los guatemaltecos tenemos que entrar, creo yo, en una educación distinta, y quisiera aquí darle un comentario y quisiera que usted, desde su punto de vista, porque estoy seguro que usted habla de política cada vez que tiene ocasión, sobre todo con los allegados a usted, desde su punto de vista conservador, ¿qué debemos hacer los padres de familia que nos permitimos dejarle la libertad al hijo de buscar en un teléfono, en una tablet, en una computadora, y que divaguen con eso? Incluso en una hora tan importante como la hora de la comida están comiendo viendo el teléfono, en lugar de platicar de la política, de lo que necesita nuestro país. Quisiéramos su análisis desde ese punto de vista para poder terminar, y un consejo para esos padres de familia, señor Conde Orellana. Yo diría Dios, patria, vida, familia y solidaridad. Si bajo esos 5 principios, como país, decidimos empezar a generar un cambio que debe de empezar en la familia, que debe de empezar en la relación personal de padres a hijos, no importa la edad que tengan, empezamos a generar un cambio. Si empezamos verdaderamente a reconocer lo que no esté bien y también lo que esté bien, porque realmente yo se los digo con sinceridad, si yo tuviese que venir a este lugar a decir esto que hizo el gobierno está bien hecho, yo lo haría. No tengo inconveniente, lo he hecho en otras oportunidades, lo he hecho con otros gobernantes. Sin embargo, me cuesta encontrar algo que yo pueda decir, eso está bien hecho. Porque uno revisa y uno puede revisar, yo estoy permanentemente haciendo un análisis cercano del desempeño de los distintos ministros.
Yo tengo una relación de información permanente de cuáles son incluso sus decisiones de más alto impacto para bien o para mal en cada cartera ministerial. Pero yo vuelvo a la pregunta que me ha hecho acá el amigo. Tenemos que volver al diálogo, tenemos que volver al intercambio de las ideas, tenemos que respetar. Puede ser que un vecino le diga a uno, mira vos, este es bueno, este gobernante es bueno, puede ser que sea bueno para él. Y hay que respetar esa postura. Como yo también espero que mi postura sea respetada, si yo soy una persona que critico o que reconozco algo que esté bien hecho. El diálogo intrafamiliar es básico. Luego, el diálogo colectivo entre los que van a la misma universidad, los que trabajan, los que van a una iglesia, los que van a un grupo, a un equipo de fútbol, en fin, empezar a hablar de las cosas que verdaderamente conviene. Porque resulta que muchas veces se sabe más de la vida de un artista que de la vida del país o de lo que está pasando en el país. Correcto. Tristemente, cuando hay una crisis, focalizamos nuestra atención en esa crisis. Hoy hablamos de los prófugos, pero no hablamos de cómo está terminando el ciclo lectivo, no hablamos de cómo está la alimentación escolar, no hablamos de cómo está la situación de los enfermos renales, no hablamos de cómo está la situación del comerciante que está siendo extorsionado en un barrio, no hablamos de cómo están las carreteras en donde una persona que se gana el pan diario con el sudor de todos los días, quiebra un aro, rompe una muleta de su pick-up, se le rompe una llanta, o sea, eso le desbalancea su capacidad financiera por algo que él no tenía presupuestado. Entonces, yo diría que nos corresponde hablar en familia, hablar en los círculos más cercanos y tener la capacidad de contrastar ideas. Puede ser que haya mucha gente que nos esté escuchando, diga que no tengo razón. Puede ser que digan que tengo media razón. Puede ser que digan quizá poquito de lo que él dijo, yo coincido. O alguno dirá, pues yo coincido con lo que él ha dicho. Pero al final de cuentas, lo que nos va a ayudar es respetar esas opiniones. Pero cuando hay un señalamiento, cuando hay una crítica, cuando hay algo, y yo lo insisto, cuando ustedes reciben en una red social una información, contrástenla. Porque también circula mucha información que no es real. Correcto. Y desde de la irrealidad de una información, muchas veces la gente forma juicios de valor. Entonces, yo diría que ese diálogo es fundamental, pero yo hago el llamado a la unidad como país. Y que cerremos filas y que, mire, hay gente ya pensando en elecciones, ¿verdad? Y andan haciendo fiesta, viendo cómo ganan votos, en fin, están pensando más en las elecciones, pero para eso falta un poco más de año y medio. Entonces, en ese año y medio pueden pasar cosas más complicadas para el país. Claro. Y es por eso que yo hablo que Guatemala no está para esquizofrenias, para histerias, para ensayos y para venir a querer jugar con la cosa que es de todos. Así es. Aquí el hecho que yo haya sido bueno para hacer botellas de agua no quiere decir que yo voy a ser bueno para gobernar el país. Para gobernar el país hay que conocerlo, hay que conocer el Estado, hay que conocer las leyes, hay que conocer las expectativas que tiene una región. Porque puede ser que los comunitarios de Livingston, que están hoy cuidando el mangle, tengan un interés distinto al que tiene un campesino del altiplano en Huehuetenango, que lo que quiere es pasar su producto a la frontera norte. O sea, eso lo tenemos que entender y esa es la maravilla de la política, es tener la capacidad de entender cuál es la expectativa de una sociedad, pero que la agenda nacional no se inscriba en la capital, que ese es el peor error. Una ministra sentada en su despacho en la Avenida de la Reforma decide si se amplía un aula en una escuela que está en una aldea que ella no conoce. Así de trágico. Y sus directores a nivel departamental no pueden decir nada contrario a lo que ella cree que es lo que debe de hacerse. O sea, así no se puede dirigir un país. El país tiene otras virtudes, otras dificultades, pero sobre todo tiene otros sueños que debemos alcanzar. Muy valiosos sus aportes, licenciado Conde, de veras nos llama a la reflexión a todos porque, como lo dije anteriormente, nosotros como guatemaltecos somos responsables, es una realidad, Guatemala está por los suelos otra vez
pero es el momento de que usted que está ahí se levante, que salga de su zona de confort y haga algo por Guatemala. Levantemos juntos Guatemala porque ya estamos hartos de ver lo que se avecina para el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y los bebés que vienen en camino. Eso no sería justo para las generaciones, dejarles un país por los suelos como lo hemos estado viendo. Así que, licenciado, le agradecemos muchísimo su participación, su valioso tiempo como siempre, y a usted por sintonizarnos. Gracias, Héctor, siempre por también tu participación. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Hasta luego. Gracias. En la línea de fuego, con Scarlett Caseros y Héctor Palacios. Prepárate para el análisis más directo, las opiniones más encendidas y los temas que arden en la agenda nacional. Viernes, 6 de la tarde. Súmate al debate en la línea de fuego, donde la verdad quema.